Bueno, nos quedamos en que revisamos esta parte del modelo cliente-servidor e hicimos un ejemplo de un programa servidor que solo atendía a un cliente a la vez. Y lo único que hace es que lee del socket con el cual estableció la conexión con el cliente, lee del socket y lo que le llegue por ahí lo saca a la pantalla. Y vimos el programa cliente que una vez que establecía la conexión con el servidor, leía del teclado lo que pusiera el usuario y lo enviaba por el socket y cerraba el canal. Ahora, podrían preguntarse ustedes por qué no pongo al cliente a, a estar leyendo, más bien al servidor a estar leyendo continuamente del socket y al cliente estar continuamente enviando datos desde el teclado por parte del usuario. ¿Por qué cerrar el canal? Y eso tiene que ver con el tema del protocolo, ¿sí? El servidor no sabe cuántos datos le van a llegar. Entonces, una opción que tiene el servidor es leer datos del canal hasta que encuentre un cero y asumir que ahí fue un fin de cadena. Y entonces lee esa cantidad de bytes y los manda a la pantalla. De lo contrario, si yo no hago eso, es decir, no cierro el canal, el servidor puede quedarse bloqueado ahí eh, esperando a leer datos. Vamos a probar eso. Mini servidor. Entonces, el servidor atiende al cliente, lee una cantidad de datos del cliente, dice hasta que mientras que la longitud sea mayor que cero. Puedo ponerle aquí que longitud sea mayor que o igual que cero. Cero significa que no leyó nada, ¿no? Y cuando regrese un -1 es porque hubo un error a la hora de leer del canal de comunicación. ¿Cuándo podría ser que ocurra eso? Cuando el cliente cierre la conexión. Entonces lo voy a dejar así, agregando este igual. Compilamos de nuevo. Y en otro terminal lo voy a ejecutar en la misma máquina. Este se había quedado con la compilación para sistemas de comunicación tipo Unix. Entonces, tengo que regresar esto para que sea por internet. Está. Lo pongo de nuevo a funcionar. Lo dejo ahí. Luego aquí nuevos clientes, sí. Ahorita los voy a correr en la misma máquina, porque ahora no estoy trabajando desde la laptop, estoy trabajando desde el equipo que se había dañado, que tuve que reinstalar. Ahorita vamos a probarlo aquí en la misma máquina, eso ya no importa porque, bueno, ya les mostré que lo puede hacer vía red, ¿no? Entonces eso ya no es tema de que si puedo o no hacerlo. Vamos a ver que el cliente, entonces, dice mensaje para el servidor, tiene el gets y luego lo escribe. Si es que el write fue exitoso. ¿Mm? Vamos
a ponerle aquí que esto lo haga dentro de un do while. Que lo haga de manera permanente, a menos que le dé control C. Vamos a probarlo así. Entonces, el servidor ahora, bueno, está leyendo conexiones ahí hasta que el socket se cierre y entonces abortaría el ciclo y mientras tanto estaría leyendo continuamente del socket. Y el cliente va a estar leyendo del teclado y lo que lea lo escribe al socket y vuelve a continuar y así a menos de que ocurra un error o que yo termine el programa con un control C. ¿Mm? ¿Cuánto algo? Ah, sí, 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 ya voy, ya voy. Listo. Cliente, le voy a decir que ahora que se conecte a la IP local, porque estamos en la misma máquina. Entonces la IP local es la 127.0.0.1. Ya se conectó. Pongo hola, hola 2, 1, 2, 3, 4. Y hasta que yo no cierre el canal, pues se va a quedar ahí repitiendo todo lo que yo le escriba. Yo cierro el canal con un control C y aquí hay un estatus donde ya no puede leer datos del cliente, pero el socket sigue existiendo. Los sockets tienen un tiempo de duración porque eh, la red puede fallar durante algún instante, ¿sí? No es un canal de comunicación fijo y estable. Entonces, puede estar variando la comunicación entre la red. Ustedes pueden tener su máquina, ya sea que le apaguen el wifi o ya sea que le desconecten el cable. Si tienen una aplicación que está comunicándose, va a seguir funcionando esa aplicación por un cierto intervalo de tiempo. Pasado ese tiempo, si el canal no se restablece, entonces va a decir, no, este socket o este canal de comunicación ya se cayó. Y por lo tanto, va a cancelar o va a tirar ya esa comunicación, ¿sí? Entonces aquí el servidor está tratando de leer datos del socket, aunque del otro lado no hay nadie, pero él no se ha enterado de que no hay nadie, ¿sí? Entonces, cuando yo programo un protocolo, tengo que establecer maneras tanto para iniciar la comunicación como para cerrarla. Si no, pueden pasar cosas como la que está aquí. Pues yo tengo que enviarle alguna manera de decirle que yo voy a cerrar la comunicación para que el servidor no esté tratando de leer datos cuando ya no hay comunicaciones. Con NetStar, recuerden, podemos ver el estado de las conexiones. Entonces yo le voy a decir, ahora, ayer les mostré con L que decía listen, ¿no? Listen de TCP. T de TCP y P para que me ponga el programa. Y estábamos escuchando en el 6080, que era este, ¿sí? Ahora, ese es el socket de escucha, pero si yo le quito la L, ahora ya me va a dar sockets donde ya están establecidas las comunicaciones. Le voy a quitar le voy a poner una N aquí, ¿sí? Y esto me va a decir todas las conexiones ya establecidas. Entonces, estas son todas las IPs a donde ya está conectada mi máquina, ¿sí? Yo me tengo que centrar en la que sea la IP local y el puerto 6000. Vamos a ver si todo está aquí.
Y ahí está. Vean. Me dice que la comunicación está en un estado de close wait, no está en established, ¿sí? Está en un estado de close wait, es decir, que puede ser que la vaya a cerrar, pero tiene que esperarse un cierto intervalo de tiempo. No me acuerdo cuántos, me parece son como 2, 3 minutos, es algo así. Es un tiempo largo, ¿sí? Entonces, hasta que ese tiempo no expire, el programa servidor va a estar tratando de leer del socket porque para él todavía es posible que en algún momento le contesten, ¿sí? No sabe que ya el otro ya se retiró. Entonces, cuando yo hago un protocolo de comunicaciones, yo tengo que establecer cuáles son los mecanismos tanto de apertura de la comunicación como del cierre de la comunicación. Si yo no hago eso, pueden pasar situaciones como la que está aquí. Vamos a ver si ahora que esto expire. Todavía está aquí. Vamos a esperar tantito ahí. No sé si tengan alguna duda con lo que hemos visto hasta ahorita de los sockets y del modelo cliente-servidor. ¿No? Bueno, vamos a ver si ese tiempo expira y vamos a continuar con el otro. Vamos a hacer un grep 6080. Vamos a dejarlo así. Mientras vamos a revisar el siguiente ejemplo. Este dice es un shell remoto. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, definimos un puerto. Lo voy a redefinir para seguir usando el 6080. Mi programa main, este es del servidor. Entonces, crea el socket. Checo que el socket se haya creado correctamente. Creo la dirección de escucha. Le digo que es de tipo internet. El tipo de protocolo que voy a usar. No son sockets tipo UNI, sino son sockets tipo INET o internet. La dirección de escucha es la ENI. ENI, recordemos, no es la IP local, eso está mal. Y ENI es la 000, ¿ok? IP local es la 127.0.0.1, ¿sí? Entonces aquí le estoy diciendo que tome la dirección, cualquier dirección que acepte conexiones a cualquier IP que tenga el servidor. Puede ser la IP local, puede ser, si tuviera dos interfaces o más de red, a alguna de esas interfaces puede aceptar la conexión. O sea, acepta conexiones desde cualquier puerto de red que tenga. Esto, les decía, significa host to network long. Lo que significa es poner la representación de los bits de la representación del equipo, que puede ser Little Endian o Big Endian, que representa en qué posición está el bit más significativo, al inicio o al final del byte, a la representación estandarizada para Internet o para la red. Entonces esto ordena los bits y le digo que es la dirección de la IP local. Hago lo mismo con el puerto. Recuerden, para establecer la dirección de una máquina se necesita protocolo, ya sea TCP o UDP, protocolo, dirección IP. Eso me lleva, como les hacía la analogía, como si fuera un edificio de departamentos, me lleva a la puerta de entrada del edificio de departamentos con la dirección IP. Y luego tengo que llegar a la puerta, ¿sí? Al puerto en particular que yo estoy haciendo la conexión. Tengo que llegar a esa puerta, entonces, o al número de departamento. Entonces, ese es el puerto, ¿ok? Que para fines prácticos es cuál es la aplicación a la cual le voy a entregar esta información, la aplicación en esa máquina. Igual, este host to network short es para convertir la representación del número de puerto a la representación de la red. Esto siempre va a ser así.
hago el bind para asignar ese puerto junto con esa dirección que yo puse aquí, que es la de cualquiera, asignarlo en la máquina. Si ya estuviera en uso, me tiene que abortar. Si ya estuviera en uso, me tiene que abortar porque me va a decir que no puede asignarme esa dirección con ese puerto porque está en uso. Y entonces tengo que esperar a que ese puerto se libere, que es equivalente a esto de aquí. Un tiempo de espera ahí si es que no se cerró correctamente el canal. Si se cierra correctamente el canal, no hay por qué tener un tiempo de espera. Bueno, entonces asigna en la máquina o reserva a la máquina esa combinación puerto-socket, más bien dirección puerto para ese socket y pone al servidor en modo de escucha. A partir de ese momento ya está listo para recibir conexiones desde la red. Tengo un ciclo do que es continuo, es un while 1, entonces continuamente está. Al igual que en el otro ejemplo, dice recibiendo conexiones y acepta la primera conexión y ahí se va a quedar, ¿sí? Está esperando en la puerta a que le toquen la puerta. Cuando salga de la SEP es porque ya se abrió la puerta y ya está la aplicación del otro lado, ¿ok? Pues ayer les decía, es como dos personas, una llega y le toca, el que está adentro abre, en el departamento abre, y hasta ahí termina la función de la comunicación por red de el stack, todo el stack de protocolos que viene desde TCP, UDP, IP, los protocolos de Ethernet, los protocolos de ruteo, todas esas cosas, hasta ahí termina su función. De ahí en adelante, le corresponde al programador definir cuál va a ser el protocolo que va a seguir el intercambio de información entre la aplicación que se conectó y mi servidor. Es asunto del programador hacer eso. Vamos a ver qué va a hacer el programador o qué hizo el programador aquí para hacer esto, o sea, es decir, yo. Dice, si el cliente que fue el resultado de la SEP es menor que 0, entonces no se aceptó la conexión, por alguna razón falló la conexión. Entonces, no acepta la conexión. Si no, entonces vamos a ver, vamos a atender al cliente. En el caso anterior, el mismo proceso que aceptaba la conexión atendía al cliente. Y por lo tanto, si está atendiendo una conexión, no puede hacer otra cosa. Pues no puede hacer otra cosa. Pero ahora, en lugar de atender solo a un cliente, tiene un fork. Entonces va a crear un proceso hijo. A partir de aquí, yo ya tengo un clon exacto de mi programa. Del programa servidor tengo un clon idéntico. Luego, si es el hijo, hace esto de aquí. Pregunta, ¿qué hace eso? Cliente, como les digo, cliente, es la comunicación con la aplicación cliente que está en del otro extremo de la red. O sea, es mi descriptor, el equivalente a mi descriptor de archivo, el canal o el archivo sobre el cual yo voy a hacer el intercambio de información con la aplicación cliente. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿qué hace esto? En el primero cierra el descriptor de archivos, no, sí, de entrada estándar, Ujú. y luego lo duplica en el dump, Ajá. ¿Qué y hace? en el, ¿Qué significa que lo duplica? am, que lo asigna a otro archivo. Te ayudo. Aquí cuando cerraste el cero, en el arreglo que representa todos los archivos abiertos, el elemento cero
de ese arreglo, que es la tabla de descriptores de archivo, ya quedó libre, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hadoop en ese caso? ¿Recuerdas? ¿Te asignaba un descriptor más bajo? No, o sea, No, con pero, el elemento cero quedó libre. Dup lo ajá. que va a hacer es, empieza desde el elemento cero hasta donde encuentre un espacio libre para hacer una copia de este descriptor de archivo, es decir, que este archivo abierto lo va a tener también abierto en otra posición de la tabla de descriptores, pero y empieza desde el elemento más bajo, que es el elemento cero, hasta el más grande que haya. Y el que encuentra primero, como empieza desde cero, pues es el elemento cero de ese arreglo de descriptores de archivo, porque lo acabo yo de cerrar. Entonces, ese elemento está vacío. Y lo que va a hacer es que este descriptor de archivo que está asociado al socket de comunicación, lo va a conectar también con el elemento cero. Es decir, que en la tabla de descriptores de archivo, la entrada estándar, que es el elemento cero, está conectada ahora al socket. Entonces, lo que está haciendo es conectar la entrada estándar, aquí, la entrada estándar, la está conectando con el socket. Eso hace. ¿Y qué haría entonces con los otros de acá? Lo mismo, pero con los siguientes, el de error estándar y el de salida el de salida. Exactamente. Entonces, cierra la entrada estándar y conecta la entrada estándar con el socket. Cierra la salida de error estándar y conecta la salida de error estándar con el socket. Entonces, para el proceso hijo, ya no va a leer datos del teclado ni va a escribir datos a la pantalla. Va a leer datos del socket y va a escribir datos al socket. ¿De acuerdo? Es como hacer un pipe, pero con una comunicación de red. ¿De acuerdo, Ok, compañeros? sí, ¿Sí? sí, es perfecto. Bueno, entonces cerramos, aunque aquí dice que se cierra el socket, pues se cierra, digamos, el descriptor este de aquí, pero ya quedó conectado a la entrada y salida estándar. ¿Sí? Luego, dice que va a ser un exec. ¿Un exec de qué cosa? Del bash, ¿sí? Del intérprete de comandos. Entonces va a ejecutar el bash o el sh, que en realidad es el bash, ¿sí? Y como argumentos le pasa exactamente el nombre. Recuerden que siempre el primer argumento de un programa es su nombre, ¿no? Entonces el primer argumento que le está pasando al bash, pues es su nombre, el mismo bash. Y no le está pasando ningún argumento más. Si el exec L funciona, entonces el proceso hijo, este que está aquí, hasta aquí, el proceso hijo es reemplazado por el bash. Ahora, ya se levantó el bash. ¿En dónde está corriéndose el bash? ¿En el cliente o en el servidor? ¿En dónde corre? ¿Qué estamos revisando ahorita? En el servidor, En el servidor, ¿sí? Y el fork se hizo en el servidor. Por lo tanto, este bash que está aquí está corriendo en el servidor. Y la entrada y salida estándar de ese bash es la comunicación con el cliente. Lo que escriba el cliente lo va a leer el bash, lo va a tomar como si le viniera del teclado. Y lo que escriba el bash lo va a mandar por el socket y lo va a recibir el cliente. ¿Sí? Y ahí va a estar hasta que se cierre el canal de comunicación. Este sigue acá. Sí. Vean que el tiempo es muy largo, ¿eh? Luego, ¿y por qué lo pongo?
porque hay que cerrar los canales de comunicación. Para que no ocurra esto de aquí, que está aquí como tonto. Se quedó bloqueado aquí mi máquina. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok. Entonces nomás es aquí la terminal es la que se quedó aquí ya por tanto mensaje que está aquí enviando. Voy a cerrarlo ya, porque ya se quedó aquí. Sí, se quedó ahí. Se saturó. Vamos a tirar eso. Ah, mm, termina, no responde, muerte. Ya. Ok. Ok, ya se cerró. Como se murió la terminal, se terminó también el servidor y ya no hay ya no está en uso, ¿sí? Entonces, el ejemplo era para que viera que cuando hacemos un protocolo tenemos que establecer el mecanismo de cómo voy a abrir la comunicación y también cómo la voy a cerrar y cerrar correctamente los sockets. Si yo no hago eso, como está protegida el canal de comunicación, considerando que puede haber interferencias en la red, entonces la comunicación va a quedar ahí atorada, esperando a ver si se restablece hasta que se expire ese tiempo de espera. Bueno, sigamos acá. Entonces, eso fue si era el proceso hijo. El proceso padre, ¿qué hace? Tiene un wait ahí. Entonces, el padre se va a quedar ahí esperando a que el hijo termine. ¿Mm? Tiene, tiene una desventaja aquí. El proceso padre, aunque creó un hijo para que atendiera al cliente, sigue sin hacer nada. Lo correcto sería que este wait estuviera dentro de una señal de que un hijo murió, del sick child, para que ahí tuviera el wait. De lo contrario, el proceso hijo se convierte en zombie, se queda así. Y que regresara de nuevo a aceptar conexiones, aceptar otra conexión para atender a otro posible cliente. Ahorita hacemos esa modificación si es que no viene sugerida como ejercicio. Bueno, entonces eso va a ser el servidor. Ahora vamos a ver qué hace el cliente. Define su puerto, su socket. Nos vamos a ir al main. En el main tenemos las estructuras para la dirección, un arreglo para manejar seguramente cadenas de comandos, una longitud. Aquí está usando un hilo. ¿Okay? Entonces aquí en lugar de usar for, que está usando hilos. Checa argumentos, me dice que lo use con el nombre del programa y el nombre del host o la IP del host. Creo el socket. Obtengo la dirección que me pasaron como argumento. La dirección, recuerden, puede ser la IP o puede ser el nombre asociado a esa IP, que se obtiene consultando los DNS, los servicios de nombre de dominio. Y eso lo obtengo con esta getHostByName. Entonces, con esta función, yo obtengo la IP de lo que yo le haya dado. Si la encontró, entonces avanza. Si no la encontró, me va a regresar nulo y va a decir que no conoce cuál es la IP de ese nombre que yo le puse. Copio la dirección que obtuve a través del DNS, la copio a la estructura de dirección. Entonces,
Esto lo vimos ayer, es como copiar los campos de la estructura a los campos de dirección. Digo cuál es el tipo de familia, si era dirección IPv4, IPv6, pues aquí se define. Y convierto el puerto a la representación en la red. Recuerden, el puerto tiene que ser el mismo puerto del servidor. Entonces aquí lo tengo que cambiar para que sea 6080, para que se apegue al firewall de mi máquina. Ya, hasta aquí no hay diferencia con respecto a lo que hicimos con el cliente anterior. Ahora, con el servidor, bueno, se va a conectar. Recuerden que como es un cliente, no necesita usar un bind, ni tampoco necesita hacer un listen. Eso solo lo hace el servidor. Entonces, el cliente se conecta a la dirección indicada. Si eso funciona, avanza, y si no, va a decir que no puede hacer la conexión y termina. Luego va a crear un hilo, ¿sí? Y el hilo va a ejecutar la función leSocket. Entonces voy aquí, a partir de aquí, voy a tener dos hilos de ejecución, así como lo tenía yo con el fork. Con el fork eran dos procesos independientes. Aquí no son dos procesos, aquí son dos hilos. Dos hilos que comparten el código, comparten la tabla de descriptores de archivo, comparten la memoria, sobre todo la memoria de datos globales, la comparten, y lo que tienen diferente es el stack. Esa es la estructura de los hilos. ¿Ok? En el caso de los procesos creados con fork, comparten también el programa, pero no comparten la memoria, ni comparten el stack tampoco, ni comparten memoria, variables globales, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que los mantiene desconectados. Bueno, entonces a partir de aquí yo tengo el hilo que está ejecutando la función leSocket y el hilo principal. Y al hilo que acabo de crear, lo voy a desconectar con un detach. Lo voy a desconectar con un detach. Luego, el hilo principal va a leer de la entrada estándar, vea, lee de la entrada estándar, y lo va a meter en el arreglo buff hasta el tamaño del arreglo. Entonces, lo que yo ponga en la entrada estándar por el teclado lo va a leer. Y lo que haya leído, lo va a escribir en el socket, ¿sí? Entonces, lo que haya leído del teclado, lo escribe en el socket, y es la información que está en el arreglo, y le digo cuántos bytes son los que están ahí. Y va a estar ahí continuamente leyendo. ¿Hasta qué? Hasta que el archivo de entrada estándar se cierre. ¿Cómo cierro la entrada estándar? ¿Con qué combinación de teclas cierro la entrada estándar? No. Con control C terminas el programa. Control D, exactamente. Control D es fin de archivo. Muy bien. Control D es fin de archivo. Control C termina el programa. Control Z detiene al programa. ¿Ok? Bueno, entonces hasta que yo le ponga un control D, ahí se va a quedar. Cuando yo le ponga control D, va a cerrar el socket, ¿no? Cierra la conexión con el servidor y termina. Ahora, yo tengo un proceso, un hilo, que está ejecutándose en paralelo con este. Ese otro hilo está ejecutando esta función. ¿Qué hace ese hilo? Bueno, no recibe nada, tiene un arreglo, también una variable de longitud, y dice un while. Mientras leas del socket. Ajá. Entonces, uno estaba leyendo de la entrada estándar y mandando por el socket, y este está leyendo del socket, lo guarda en este book, que es esta otra variable, si es una variable diferente a la del otro, lo está leyendo en el arreglo, y cuando haya leído una cierta cantidad de bytes, va a escribir en la salida estándar lo que leyó del socket. Ajá. Longitud es lo que realmente, la cantidad de bytes que pudo leer del socket, ¿ok?
Y ahí va a estar continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el socket se cierre y entonces ya no haya nada que leer. ¿No? Entonces, imagínenselo. Tienen un proceso en el servidor que acepta una conexión. En cuanto recibe la conexión, hace un fork. Ahora tengo un proceso hijo. El proceso padre se queda esperando con un wait a que el hijo termine. El proceso hijo redirecciona la entrada y las salidas, la entrada estándar y las salidas, las dos salidas, hacia la conexión con el socket, de manera que a partir de ese momento, entrada y salida de ese proceso está conectado con el socket, con la comunicación por red, equivalente a hacer un pipe a nivel de red, y después hace un exec y reemplaza el código del proceso hijo con el bash, con el intérprete de comandos. Entonces, el intérprete de comandos va a leer del socket y lo que saque a pantalla lo va a sacar al socket. Luego, en el hijo, tengo dos hilos, un hilo principal que lo que hace es leer del socket, perdón, leer de la entrada estándar y sacarlo al socket. O sea, lo que yo escriba aquí en mi terminal remota, en el lado del cliente, le va a llegar al bash. Entonces es como si yo le tecleara al bash, pero el bash está corriendo en otra máquina. Y luego, lo que el bash saque a pantalla, me va a llegar a mí a través de este hilo, porque yo estoy leyendo, en este hilo estoy leyendo del socket, y lo que el bash remoto escriba en la pantalla, me llega a mí aquí y lo saco a la pantalla de mi cliente. Entonces, eso es lo que está pasando con estos dos programas. Vamos a verlo funcionar. Este es el servidor. Voy a dejar en Miku el servidor. Este era se llamaba Shell Server. Y aquí, por cuestión de mi firewall, lo voy a cambiar a 6080. Ok. Y nada más me falta el wait. Que tengo que incluir estas. Types ya está. Solo están. Listo. Ya tengo el servidor. Ahora, en el cliente lo voy a correr aquí en mi máquina local. Tengo GCC. Ok. Sí, sí. A ver si no se tarda mucho. Un momentito. Mientras lo copio. Se llama RShell. RShell. Mm,
Lo voy a copiar también acá. Mientras. am, más fácil. Main copy, main. Me parece que se estaba en string. String. Ok, nos falta el write que estaban en UniSTD. Listo. En lo que se instala el compilador aquí en la Mac, esta que están mirando, vamos a probarlo, aunque sea en la misma máquina. A fin de cuentas es lo mismo, ¿ok? Voy a correr aquí el servidor. Entonces será shell server. Ok, lo corro así. Y dice esperando conexiones. Y luego aquí voy a correr el cliente, que era rshell. Le tengo que poner el nombre del host, el nombre o la IP. A ver si me resuelve con Miku. No. Ah, me falta algo. ¿Sí? ¿Qué me faltó? Corregir el puerto. Aquí sí lo corregí. Donde no lo corregí es acá. Lo que me dice que ya instaló el compilador. Vamos a ver ahorita lo probamos de manera remota. De 1080. Listo. Vamos a ver. Ahí está. Voy a poner un ls. ¿Sí? Esos son los programas. Estos que están aquí son todos los programas que hemos hecho. Quien está ejecutando esto, este ls, es un bash que está corriendo de este lado. ¿Sí? Necesito ponerlos en máquinas diferentes para que se note. ¿Ok? Voy a hacer eso. Voy a ver si ya me compila. Vean que cerré la conexión con qué, con un control D y regresa al servidor a esperar más conexiones. Déjenme ver si ya puedo compilar aquí. Ok. Esta máquina se llama Cacomixle y la otra se llama Miku. ¿Sí? ¿Qué es un Cacomixle? ¿No han visto? Es como el mapache, pero más chiquito y con la cola larga igual. Sí. Y no tiene las cosas negras en los ojos. Ajá. Y a Hay lo muchos mejor, aquí. ajá, justo. Hay muchos aquí en Cebu, por eso le puse Cacomixle. Cacomixle significa casi gato. Y Miku es por esta Vocaloid. Ajá, Hatsune Miku. Fui a su concierto, sí, cuando vino aquí. Está bueno, sí. Ok, vamos a probarlo aquí, ok. Vean, esta es otra máquina. Aquí, si yo le doy un ls, no hay nada, ok. Entonces voy a correrlo
rshell. Aquí no le puedo poner mico porque no está en el DNS, entonces tengo que poner la IP, que es la 172.16.50.150, que es de mi red local. Entonces el cliente está esperando, digo, el servidor está esperando y aquí este cliente que está en esta máquina se va a conectar. Ya se conectó. Ahora, si yo le pongo PWD, me dice que estoy en PlanBEC 2024 y ese es el directorio donde está corriendo el servidor, ¿ven? Aquí yo estoy en PlanBEC y acá estoy en PlanBEC 2024. Entonces realmente quien ejecutó el comando PWD fue esta máquina. Si le digo hostname, me dice que es Miku. Si le doy un ls, me da todos los archivos que están debajo de este directorio. Voy a crear un archivo en el lado del servidor. Entonces voy a crear el touch neko.txt. En principio, del lado del servidor hay un neko.txt. Voy a hacer otro ls. Voy a hacer un ls-l de neko.txt. Y ya me dice que ya existe un archivo de 0 tamaño que se llama neko.txt. ¿Dónde existe ese archivo? Acá. Entonces vean que estoy ocupando el mecanismo que aprendimos para crear un pipe para conectar una conexión de red. ¿No? Y yo ni siquiera tengo ya que programar el intérprete de comandos del otro lado, lo estoy reemplazando en el lado del servidor, el proceso hijo lo estoy reemplazando por, por por el proceso hijo con el intérprete de comandos y ya puedo tener ahí mi command shell y todo y trabajar como si estuviera en la otra máquina. ¿Para qué creen que sirva algo así? ¿Nos hace falta el prompt? Sí. Los hackers usan mecanismos parecidos a estos para reemplazar un proceso por un shell, principalmente un proceso que tenga privilegios de root, es decir, que tenga el set user ID activado para root, de manera que yo tenga el proceso que yo tenía ahí, que tenía procesos o privilegios de root, lo reemplacé con un exec para que ejecute un bash y el bash conectado a un canal de comunicación, de manera que yo desde otra máquina en otra parte del mundo pueda tener y ejecutar comandos en la máquina remota. ¿Mm? Entonces ya aquí yo tengo todos los privilegios que tiene el programa servidor shell. Todo lo que pueda hacer el servidor shell lo puedo hacer yo desde otra máquina. Por ejemplo, no tiene permisos para ver lo que hay en root. ¿Mm? Pero sí puede borrar, por ejemplo, este waypit. Lo puedo borrar. Voy a borrar el programa, no el fuente, borro el binario. Doy un ls, ya no está el waypit. ¿Se entiende cómo funciona este programa? Ok, muy bien. Pues ya pudieran hacer también una especie de, no un secure shell, porque un secure shell lo que tiene es que va cifrado. El canal va cifrado. Y eso es otra cosa, ¿no? Tendríamos que meterle a nuestro socket que pasara antes de escribir en el socket, tenemos que ponerle una función que cifrara todo lo que yo escribo. ¿Ok? Pues, todo esto viaja en claro. Si yo hiciera una captura de paquetes, yo podría ver todo lo que estoy escribiendo acá, porque todo lo que yo escribo y todo lo que me regresan se dice que viaja en claro. ¿Mm? No sé si van a ver algo, seguramente van a ver algo de seguridad. Los que van para administración seguramente verán ahí algunas cosas de seguridad en red y podrán ver captura de paquetes y esas cosas. Bueno,
¿Me queda todavía? Ok, sí. Vamos a terminar con el curso, vamos a terminar con este programa, que es un chat. Ujú. Un chat para trabajar en red. Nos vamos a conectar a la máquina para que podamos trabajarlo todos juntos. Se podría hacer, pero tendría yo que pedir que me abrieran un puerto en el firewall para poderlo hacer. Mm, sí, tendría que hacer algo así. Bueno, vamos a conectarnos, conéctense por favor a la máquina. Termino el programa con el control D y lo termino con control C y ya. Pues conéctense aquí. ¿Sí se Sí, acuerdan cómo conectarse? pero bueno, es que no me acuerdo cuáles eran los usuarios que nos había dado. Solamente es un usuario, es el mismo usuario. Ah, Déjame acuerdo, debe ser becarios, creo, arroba 32, 248, 29, 249, menos P, 14. Ok, lo quité porque esto va a quedar público en la red, ok. Les paso entonces el comando aquí por el chat, ¿está? Y, y ahí está. Intenten conectarse, por favor. Ahí en el chat les puse los datos. Yo me voy a conectar igual. Listo. Y ok, aquí voy a correr el servidor y en esta cuenta voy a dejar los clientes. Bueno, mientras se conectan, voy a explicar el servidor. Entonces, eso es para hacer un chat. Vamos a ver qué hace el servidor. Dice, el servidor va a manejar unos servicios. Aquí hasta ahorita he hecho protocolos muy simples. Vamos a complicarlo ya. Pues vamos a hacer realmente un esquema cliente-servidor donde el servidor recibe peticiones y tiene que hacer una acción en base a la petición que se le hizo. Las peticiones van a ser los servicios que me proporciona. Entonces yo aquí estoy diciendo cuáles son los servicios que va a aceptar este servidor. Entonces tengo un OK, tengo un error, registra, etc. Voy a tener una cantidad máxima de usuarios que estoy fijando en 50 y algo que le llamo longitud de registro. Tengo algunas funciones aquí que se llaman servicio, petición del cliente, petición del padre. Tengo también un arreglo de process IDs. Dice del hijo, hijo usuario. Entonces tengo aquí unos arreglos. Ahorita vemos para qué sirven los arreglos. También voy a tener aquí unas tuberías. No sé para qué, ahorita vemos. Tengo un arreglo bidimensional, vean, donde yo tengo en la primera dimensión la cantidad de usuarios que acepta mi programa y luego esto que es longitud registro y es un arreglo de caracteres. Entonces,
visto de manera simple, es una lista de cadenas, de este tamaño, para la cantidad de usuarios que yo tenga. Entonces hay un elemento por cada usuario. Tengo un contador de usuarios inicializado con -1. Voy a manejar una señal, que es un SysChild. Vean que ya estoy agrupando todo lo que hemos visto aquí. Tengo el main con estas variables. El puerto que estoy definiendo es el 8000, lo voy a cambiar al 6080. Algunos descriptores de archivos. Seguramente esto es para aplicar alguna especie de candado o algo así. Ahorita lo vemos. Y bueno, más variables, ¿no? Primera cosa del main, checar argumentos. Si el argumento es mayor que 2, entonces asumo que el primer argumento que yo le puse al programa es el puerto. Entonces le voy a decir a qué puerto se va a conectar. Si no, y puerto debe tener algún valor por default. Y puerto es el puerto 8000. Ok, entonces este programa está preparado para que si yo cambio de puerto, entonces le ponga al nombre del programa, le ponga enseguida como argumento cuál es el puerto que va a usar. Entonces yo podría usarlo así como está sin modificar esto. Así lo voy a hacer cuando lo ejecute. Luego, creo el socket. Si todo funcionó bien, avanzo. Y si no, pues se marca un error. Voy a obtener de la variable de ambiente. Vean, esta me regresa la variable de ambiente. ¿Qué variable de ambiente? La variable hostname. Entonces voy a obtener el valor de la variable hostname. ¿Sí? Echo hostname. Eso. Pues esto me va a decir el nombre de la máquina. ¿Ok? Si por alguna razón no estuviera, que es muy raro, me dirá que no está definida la variable. Y luego voy a obtener la dirección basado en el nombre de la máquina. Entonces aquí me va a decir cuál es la dirección de ese nombre de host. Y si no me dirán, pues no sé cuál es. Y luego me va a imprimir el nombre del host con su nombre completo, suponiendo que tuviera nombre en el DNS. Pues aquí me daría el nombre completo del host. Asigno una dirección de tipo internet. Voy a usar la dirección any, es decir, la 000, para aceptar conexiones desde cualquier IP de mi máquina al puerto indicado. Hago un bind para reservar ese puerto y esa dirección. Y me pongo a escuchar. En los programas anteriores, yo solo escuchaba hasta un máximo de un usuario. O sea, aceptaba una conexión a la vez. Ahora no. Ahora le voy a decir que acepto max usuarios, es decir, hasta 50 conexiones, pero pues podría ser más, ¿no? Pero aquí digo, hasta 50 conexiones simultáneas voy a aceptar. Entonces el kernel prepara el espacio para esa cantidad de conexiones. Aquí hay un pipe, está comentado, entonces lo vamos a ignorar eso. Hago una inicialización, dice un memset. Memset es para poner con un valor una región de memoria. Entonces dice, esta variable que es mem padre hijo, aquí está mem padre hijo, aquí está, mem padre hijo. Es un arreglo, ¿ven? Es un arreglo de 50 elementos con dos elementos enteros. Dos enteros. Y voy a inicializar eso con memset. Entonces simplemente le estoy diciendo, llena ese arreglo de ceros, es lo que le estoy diciendo. Llena el arreglo de ceros. ¿Cuántos ceros? Pues lo que tenga el tamaño del arreglo, que es 50 por 2. 50 porque son 50 lo que vale max usuarios, y 2 porque, bueno, 2 por el tamaño de entero, ¿no? Porque son dos elementos los que hay ahí por cada usuario. Entonces, esto simplemente llena en ceros esas variables. Hace lo mismo para esto de t hijo PID y t hijo usuario. Simplemente está poniendo en cero todas esas variables. Es lo único que hace aquí. Defino el comportamiento para la señal.
señal sick child. Ya sabemos que sick child significa que un hijo murió y que por lo tanto cuando eso ocurra se va a mandar llamar esa función. Seguramente ahí hay un wait, porque es lo que debe hacer un proceso cuando le llega esa señal y es un proceso que genera hijos. Dice ciclo de atención de peticiones de conexión de los procesos. Entonces tengo un for, vean este for, no lo había usado anteriormente, es equivalente a hacer un do while, es un for continuo, no tiene ni variables de inicialización, ni condiciones, ni incrementos, ¿sí? Esto es un for continuo. Limpia, dice, limpia todos los marcadores de archivo. Esto era, cuando teníamos estos candados que ponía yo sobre diferentes archivos. Todos los estoy inicializando. Voy a activar este descriptor de archivo para lecturas. ¿Sí? Bueno, en este caso no es un descriptor de archivo, sino es el socket. Dice, marca el socket para entrada de conexiones. Entonces, al socket le estoy diciendo que lo que me interesa es operaciones de entrada. Pues al socket le estoy diciendo eso. Y luego tengo un ciclo. Dice, desde hijo igual a 0 hasta el máximo de usuarios incrementa. Y luego dice, memoria, hijo, padre. El elemento 0. Esto es para hacer una tubería. Aquí lo que está haciendo es una tubería. ¿Se acuerdan que usamos las tuberías sin nombre? Y que teníamos un arreglo con 2 elementos. Bueno, pues está haciendo ese tipo de cosas aquí. Entonces está usando estos arreglos para hacer un intercambio de información. Pues aquí lo que va a hacer es llenar esa estructura de comunicación entre un padre y un hijo, usando estos arreglos estos elementos de las tuberías. Y está diciéndole que lo que le interesa para este elemento que es el 0, es que lo que le importa son las operaciones de lectura. Entonces está marcándolo para recibir operaciones de lectura, para que se active cuando haya operaciones de lectura. Este select de acá es el que va a decir, ok, ya me formateaste, ya me estructuraste estos descriptores de archivo. Y de los que te interesa a ti son los de lectura, las operaciones de lectura. Entonces, siempre que haya datos para leer, voy a salir del select. Mientras tanto, ahí me voy a quedar. Pues ahí se va a quedar para cuando haya datos que leer, entonces va a salir de ahí. Cuando salga de ahí, entonces va a verificar si está activa una operación de lectura para el socket. Si hay activa una operación de lectura para el socket, entonces le dice, atiende la conexión que hay en ese socket. Y ahorita vemos que hace esa función. Si no estaba activa la operación de lectura, entonces vuelve a fijar, es el mismo fdset de acá. ¿Dónde estabas? Es este. Es esto, nomás que dentro del ciclo igual. Es este ciclo junto con esto, ¿ok? Pues vuelve a marcar que lo que le interesa son, para esos descriptores de archivo, lo que le interesa son las operaciones de lectura. Y dice, atiende al proceso I. Ok. Pues vamos a ver qué dice, a qué hace atiende conexión. Atiende conexión. Está aquí abajo. Este sí está largo. Atiende conexión. Aquí.
Entonces, hay un dato para leer ahí en el socket. Ya lo sabe. Entonces, lo que dice es, acepta la conexión. Entonces, en este proceso, en este instante, el proceso principal, el proceso padre, ¿sí? Acepta una conexión. Y ya que aceptó la conexión, entonces va a ubicar cuál es el proceso hijo sobre el cual va a recibir o entablar la comunicación de ese arreglo que yo tengo, va a decir o va a buscar cuál es el proceso con el cual va a hacer la comunicación. En cuanto encuentre un espacio libre, ¿sí? Lo está checando aquí con este cero. En cuanto encuentre un proceso, un espacio libre, se va a terminar el ciclo y va a usar el pipe, ¿sí? Esta tubería sin nombre que lo ocupamos para comunicar procesos creados vía fork. Entonces, esto es lo que ya vimos también. Tubería sin nombre. Pues crea un canal de comunicación para comunicar un proceso padre con un proceso hijo. Y para eso ocupábamos un arreglo que tenía dos elementos, ¿sí? Recordando lo que ya vimos. Ok, ya preparó las tuberías para hacer el intercambio de información. Y hace el fork. Hace el fork y vean que lo está guardando en un arreglo de process IDs. Entonces, en este arreglo de process IDs están todos los process IDs de todos los hijos que vaya generando vía fork. Checa si hubo un error, por eso lo compara con -1. Entonces, si hubo un error, pues aquí saldrá del atiende conexión. Si no, recuerden, una vez que hago un fork, tengo que tener dos tipos de flujo. Uno checando si es el proceso hijo y otro si es el proceso padre. Entonces, ya que salí del fork, tengo dos procesos y ahora verifico si soy el proceso hijo. Aquí está. Si soy el proceso hijo, ya sabemos que me regresa fork 0. Entonces, en este elemento del arreglo yo tengo un 0. Entonces va a ejecutar esto. ¿Qué hace? Recuerden que cuando hacía el pipe, yo cerraba los elementos del arreglo, de ese arreglo de dos elementos del pipe, yo cerraba el 0 y el 1. Y quedaba abierto en el padre, al revés. Aquí está el proceso padre. Vean que el hijo cerró el 0 y el 1 y el padre cerró el 1 y el 0. Luego, ya que hizo eso, ya está establecido el pipe. Ahora, por simplicidad, para no estar manejando estos arreglos así, uso una variable que se llama pipe de la memoria del hijo al padre y otro pipe que se llama del padre al hijo, ¿sí? Entonces son los canales de comunicación para enviar datos desde el hijo hacia el padre o bien cuando los datos vienen de padre hacia el hijo. Pues simplemente es para simplificar la programación que sea más clara. Podría yo usar los arreglos, pero esto va a ser más latoso, entonces uso esas variables. Y dice, el proceso hijo, dice, atendiendo peticiones. Y manda llamar a la función servicio con el socket. Cuando la función servicio termine, va a cerrar el socket y dice cerrando servicio y se sale. Recuerden, este es el proceso hijo. Creó un canal de comunicación con el padre usando pipes, tubería sin nombre. Mandó llamar a esta función que se llama servicio y le pasó el socket. Cuando termine la función servicio, cierra el socket y termina el proceso hijo. Ahorita vemos qué hace el servicio. Ahora, ¿qué hace el padre? Bueno, pues el padre cerró su contraparte de los pipes del canal de comunicación y pone en ceros los valores de lo que le corresponde al hijo. Estos de acá, ¿sí? Estos de acá, él los pone en cero. Cierra el socket porque él es el padre y ya no va a hacer nada con ese socket. Y regresa. Entonces, a quien le deja la tarea de comunicación con el cliente,
es al proceso hijo. El padre ya ignora por completo ese socket que se creó cuando hizo una set de conexión del hijo. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué hace el proceso hijo? Se quedó haciendo la función servicio. Vamos a ver qué hace servicio. Servicio está aquí. Servicio de nuevo usa esta máscara para checar operaciones de lectura. Lo hace sobre el socket. Entonces va a esperar que en el socket haya operaciones de lectura. El socket es lo que yo le pasé como argumento. Es el canal de comunicación con el cliente. Y activa las operaciones de lectura tanto para el socket como para la comunicación del padre al hijo. Es decir, este proceso hijo que está atendiendo al cliente va a estar esperando que le lleguen datos del cliente o que le lleguen datos del padre. De los dos lados va a estar checando que haya comunicación. Por eso es que en esta variable o bandera activa el FDZ, ¿sí? Lo está fijando para lectura, para el descriptor de archivo de la tubería de comunicación padre-hijo y para el socket de comunicación, ¿sí? Entonces, simplemente aquí es un mapa de bits y está diciendo activa las operaciones de lectura para el socket y para la tubería. Me interesa eso. Esta función simplemente es para obtener cuál es el más grande, si es el socket o es la tubería, como descriptor de archivo, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque la función select yo le tengo que decir cuál es el descriptor de archivo más grande. Recuerden que va en 0, 1, 2 y así va creciendo, ¿no? Entonces, simplemente está viendo cuál es más grande, si el socket o el pipe. Nada más es para eso, porque lo necesita aquí para el select. Entonces, aquí en el select se va a quedar parado. Ahí se va a quedar el proceso hijo parado. Hasta que haya una operación de lectura o que sea posible hacer una operación de lectura, ya sea sobre el socket o sobre el pipe que me comunica con el proceso padre. Entonces, ya sea que me vengan datos del padre o que me vengan datos del cliente, yo me voy a quedar aquí parado hasta que alguna de esas dos posibilidades sea viable. Ok, cuando salgo de aquí, puede ser porque hubo una señal o bien porque ya hay datos en alguno de los dos canales. Y ahora dice, está checando si está activa la bandera para la tubería con el padre. Si sí está activo la bandera para la tubería con el padre, dice petición del padre y le está pasando el socket. Entonces, el padre le pidió algo porque estaba en el canal de comunicación que viene con el padre. Entonces dice, hay una petición del padre. Entonces, manda a llamar a esta función y le pasa el socket. Ahora, si no fue ese caso, entonces fue el otro. Entonces vienen datos desde el socket, es decir, con el cliente. Y entonces dice, hay una petición del cliente y le pasa el socket. Y valida si la petición con el cliente marcó error, entonces rompe el while. O sea, si hay errores con el cliente, rompes este ciclo. Rompes la función de servicio. Y recuerden que cuando terminaba la función de servicio, cerraba todo el canal de comunicación y terminaba el proceso hijo que estaba dedicado a atender al cliente. Bueno, ahora vamos a ver qué significa que haya peticiones del padre y qué significa que haya peticiones del cliente. Vamos a ver primero peticiones del padre. ¿Qué le puede pedir el padre al hijo? Petición del padre. Le pasaron el socket. Entonces, va a leer de la tubería, que es mi canal de comunicación con el padre, va a leer un elemento que es elemento de la enumeración. Recuerden que había un conjunto de servicios posibles que eran estos de acá. Formalmente son enteros, nada más que el OK es un 0, el error es un 1, registrar es un 2, y así conforme yo vaya llenando. Eso es lo que significa una enumeración en C. Pero para no usar 0, 1, 2, 3, yo le puedo asignar símbolos.
Entonces, el OK es un 0, error es un 1, registrar es un 2 y así. Bueno, petición del padre. Entonces, leo del pipe, ¿cuál es la petición del padre? Entonces me va a mandar un entero. Vean que aquí es donde entra ese esquema del protocolo. Yo, programador, dije, el padre le va a enviar un entero. Aquí está el size of petición. Entonces, por default es un entero. Entonces, va a enviarle un entero y entonces va a leer un entero del canal de comunicación. Y luego va a ver qué fue lo que le mandó el padre. Le pudo haber mandado algo que se llama actualizar o bien otra cosa. Si es otra cosa que no fue actualizar, va a decir petición del padre desconocida. No sé qué me mandó. Por alguna razón me mandó algo mal. Y entonces lo que voy a regresar de la función de petición es una cosa que se llama error. Entonces, es un error. Aquí hubo un error. Ahora, si lo que me llegó del padre fue un entero que era equivalente a la operación actualizar, entonces dice, atendiendo petición del padre es una actualización. ¿Qué va a hacer? Va a leer, dice, lee n bytes de la tubería del padre del hijo. O sea, entonces el padre le está mandando al hijo información y le va a decir cuántos bytes quiere que lea. Pues va a leer el tamaño de para cuántos usuarios, dice un contador de usuarios. Entonces hay una variable que se llama contador de usuarios. Y la va a leer esa cantidad de bytes, ¿no? Si esto es un entero, entonces va a leer el tamaño de un entero del pipe. Significa que el padre puso en la tubería un entero que era actualizar y luego a continuación le escribió también un entero que era contador de usuarios. Y es lo que está leyendo aquí. Entonces, está recibiendo cuántos usuarios hay conectados. El padre le está diciendo, ahí te van, son tantos, actualízate, tenemos tantos usuarios. Eso es lo que le está diciendo. Y luego aquí, con esto de usuarios registrados, está leyendo esto de longitud mensaje. Entonces, hay una cosa que se llama a usuarios registrados. Eso debe ser un arreglo que está por acá arriba. A usuarios registrados, vean, es este arreglo. Entonces, toma el tamaño del arreglo y va a leer de la tubería esa cantidad de elementos. Entonces, va a leer todo el arreglo completito de la tubería. Y ya. Si todo pasó bien, entonces dice envía datos al cliente. Entonces, en el socket va a escribir lo mismo que valga la petición, ¿sí? Que era actualizar. Le está escribiendo un entero que es la petición, que vale actualizar. Le está escribiendo en el socket la variable contador de usuarios, que es cuántos usuarios hay registrados. Y le está escribiendo en el socket el arreglo. O sea, vean que lo que está pasando es el proceso servidor, por algún motivo, le dice a este proceso hijo, actualízate, actualiza tu información. Eso es lo que le dice primero. Luego, le manda también cuántos clientes tiene conectados. Y luego le manda la tabla con todos los usuarios. El hijo lee toda esa información y luego también se la transmite al cliente. Le dice también que lo que necesita hacer una actualización, le dice cuántos usuarios hay y le manda la tabla completa de todos los usuarios. Eso hace cuando llega una petición del padre. O sea, el padre solamente le puede pedir eso. Luego, el otro caso había una petición del cliente. Entonces vamos a ver qué le puede pedir el cliente al servidor, pero en realidad el servidor no es quien lo atiende un hijo, ¿ok? Pues, ¿qué le puede pedir el cliente al servidor? Va a leer del socket, porque la comunicación con el cliente es con un socket,
va a leer del socket la petición que le está enviando el cliente, que siempre va a ser un entero. Entonces está leyendo el tamaño de la petición, que esto me va a decir el tamaño de un entero. Lee del socket un entero y checa cuál es el entero que le mandaron. Si era registrar, es decir, el usuario, perdón, el programa cliente le dice al servidor, regístrame. Ok, si es regístrame, entonces va a ser esto de acá. Si es otra cosa que no puede registrar, petición desconocida, yo no sé qué quiere. Entonces no sé qué quiere. Entonces la respuesta es un error porque no sabe qué es lo que le mandaron. Ahora, si sí fue un registrar, entonces ¿qué va a hacer? Dice, atendiendo petición registrar, a petición de registro. Va a leer del socket lo que valga el long mensaje. Dice, va a leer del socket un entero, que es la longitud del mensaje, ¿sí? Y después va a leer del socket en una cadena que se llama mensaje, lo que leyó antes, que era el tamaño. Véanlo así. Yo le voy a enviar una cadena, yo cliente le voy a enviar una cadena al servidor. El servidor no sabe de qué tamaño es la cadena. Entonces, antes de hacer eso, le digo, la cadena mide tanto. Y por eso le está enviando la longitud del mensaje. Pues ya con eso el servidor sabe, me va a llegar una cadena de tantos bytes. Y entonces, a continuación, lo que hago es leer la cadena, que ya me la mandaron, pero yo ya sé cuántos bytes tiene la cadena, porque ya me lo mandaron primero, ¿sí? Esto es el protocolo de comunicación. Yo lo programé así, yo lo decidí así. Puede ser de otra manera, ¿sí? Siempre y cuando debe quedar bien definido tanto para el cliente como para el servidor cuál es el flujo de la información. Ok, entonces ya leí esos bytes y lo llené en la cadena mensaje y luego uso la función registra. Uso la función registra y le mando la cadena que leí y checo si la función registra me regresó un OK. Si eso fue un OK, entonces digo la respuesta es un OK. Y esta variable registrado le digo que vale 1. Si registra no fue OK, entonces digo que la respuesta fue un error. Y ya que salgo de este switch, escribo en el socket la respuesta y le escribo que es un entero. Significa que el cliente, una vez que le mandó, el cliente le dijo, regístrame, te voy a mandar un mensaje de tantos bytes y le manda el mensaje. Luego, se manda a llamar esta función registro, ahorita vemos qué hace. Si eso fue correcto, entonces el servidor, en este caso el proceso hijo que le hace de servidor, le escribe en el socket la respuesta que haya sido, ya sea que haya sido un OK o que haya habido un error. Entonces el cliente del otro lado, una vez que escribió todo esto, se queda esperando a que le contesten. Ahora vamos a ver qué hace registra. Y creo que va a ser lo último que vamos a poder hacer por hoy. Registra. Registra, aquí está. Le mandaron una cadena. Luego dice que va a usar una petición, que es registrar, que es de la enumeración servicios. Manejo este entero longitud mensaje. Longitud mensaje, lo checo a lo que mida la cadena, que fue lo que me mandó el cliente. Y le agrego un 1, ¿por qué? Porque quiero considerar el fin de cadena. Ok. Dice, enviando datos al padre. ¿Cuál era mi canal de comunicación con el padre? A través de tubería. Entonces escribo en la tubería que va del hijo al padre el entero con la petición que le estoy mandando, que es registrar. Y luego también le mando en la tubería del hijo al padre la longitud de la cadena, incluido el fin de cadena.
y a continuación le mando la cadena, ¿sí? ¿Cuántos bytes? Pues lo que mide la cadena, considerando el fin de cadena. Todo eso se lo escribí yo en el canal de comunicación que tengo del hijo al padre. Entonces vean que lo que está haciendo es, este proceso hijo sirve de intermediario entre el proceso principal, que es el servidor, y el cliente. Recibe los mensajes, los acomoda y se los manda al padre. ¿Ok? Ya una vez que le escribió eso en la tubería, se va a quedar esperando respuesta. Entonces va a leer ahora del canal del padre al hijo. Va a estar esperando una respuesta y va a venir en un entero y lo voy a guardar en la variable petición. Entonces, dentro de esa estructura, de todas estas cosas de por acá, ¿dónde estabas? Perdón, me perdí. Subí mucho aquí. Dentro de estos elementos de aquí, tiene que venir alguna respuesta. Servicio. Registra aquí. Entonces se va a quedar esperando a que le conteste el proceso padre, que es el servidor principal. Ya una vez que haya podido leer un entero, significa que el padre ya lo atendió y le contestó. Y entonces en esa variable petición está la respuesta. Dice respuesta recibida. Termina el registro. Resultado del servicio del padre. Y dice, si la petición fue OK, entonces contesta con una cadena OK. Si la petición no fue OK, tienes un operador, interrogación, dos puntos, ¿ven? Interrogación, dos puntos. Entonces, si fue verdadero esto, regresa un OK. Si fue falso, regresa un error. Estas son comillas, ¿no? Entonces regresa una cadena. Entonces va a decir, resultado del servicio del padre puede ser OK o puede ser error. Y retorna lo que haya leído de respuesta del padre. Está complicado de seguir. Entonces, lo que les voy a pedir es que ya una vez que esté el video, por favor, escúchenlo de nuevo. Traten de entender el código hasta este punto, ¿sí? Sé que no es fácil de seguir, ¿sí? Pero esto ya les muestra cómo luce realmente un programa con el modelo cliente-servidor, donde hay peticiones, donde yo creo subprocesos para atender a los clientes y que yo tengo que tener canales de comunicación entre el proceso principal y los procesos que voy derivando para atender a los clientes. Aquí es un ejemplo sencillo para hacer un chat, ¿sí? Lo que está haciendo el programa es, si se acuerdan del mismo que hicimos del submarino, bueno, el submarino no, del Conversa, ¿se acuerdan del Conversa, no? Ahí ocupamos un archivo. Aquí no estamos ocupando un archivo, aquí estamos ocupando un arreglo, ¿sí? Un arreglo de cadenas. Estamos ocupando este arreglo. Y estoy creando procesos hijo para establecer la comunicación con los clientes que están en la red. Y estoy intercambiando, en lugar de señales, lo estoy haciendo a través de peticiones, estas peticiones, donde le dice actualiza la tabla, regístrame en la tabla y va a haber seguramente un sácame de la tabla, ¿sí? Entonces, por favor, revisen el video, ahorita lo subo, para que les tenga de un poco más claro qué es lo que está haciendo este programa. Y mañana, pues lo terminamos, yo esperaba terminar hoy, pero sí está más largo. Traigan sus dudas para mañana, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces nos vemos mañana.